Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es una alegría y un gusto maravilloso de nuevo estar con ustedes en este maravilloso programa del arte de vivir. Mi nombre, Carmen Medina, misionera seglar, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Hoy voy a hablar sobre un tema maravilloso, pues continuando con el anterior. Voy a hablar sobre el agradecimiento y la generosidad. Sobre todo por la misa de este domingo, el Evangelio en Lucas 20:24, cuando quieren poner a prueba a Jesús acerca de si hay que pagar o no el impuesto al César. Y en Lucas 20:24 el Señor Jesús contesta: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto es curioso. ¿Qué le corresponde al César? Pues solo el impuesto. ¿Y a Dios? ¿Qué es lo que es de Dios? Pues todo lo hemos recibido de Dios. Y a Dios le tenemos que dar todo. Y eso se nos olvida. Desde el primer mandamiento que nos dice amar a Dios sobre todas las cosas, lo traducimos en el tiempo que me quede libre, si me es posible, se lo dedico a Dios. Como que no estamos bien ubicados. Por eso, no sé, había una amiga que me decía: ay, Dios pide mucho. A lo que yo le dije: Dios no pide mucho, pide todo, pero te da todo. Yo siento y creo rotundamente que saber dar gracias a Dios por lo que se tiene es el comienzo del arte de vivir. Solo cuando somos capaces de dar las gracias a Dios y entender que todo lo recibimos de Él, comenzaremos a entender que todos los dones, buenos, malos, proceden de Él y que no hay nada que temer, porque Él es amor. Las personas agradecidas son afectivas, han descubierto su yo espiritual y buscan bendecir a otros, mientras que los desagradecidos se dejan llevar por su ego, por su yo falso. Se sienten inclinados a gratificarse a sí mismos. Tienden a centrarse en sus necesidades, en sus heridas, sus sentimientos, sus deseos, de cómo los han tratado, los han ignorado, decepcionado o herido. Una persona desagradecida está llena de sí misma y rara vez se detiene a pensar en las necesidades y sentimientos de los demás. Se cree el ombligo del universo. A veces pareciera que le exigimos más a Dios de lo que nosotros mismos damos. Queremos que Dios conteste cada cosa que pedimos, sin importarnos si es o no su voluntad. Y en ocasiones hasta terminamos molestándonos, porque a lo mejor no nos contesta lo que queríamos ni en el tiempo en que nosotros creíamos que lo necesitábamos. La verdad es que somos desagradecidos. Y digo esto porque la mayoría de veces estamos pensando en lo que necesitamos o en lo que queremos, pero pocas veces nos damos cuenta lo bendecido que somos al tener lo que simplemente tenemos. Desde el momento que nos levantamos por la mañana y abrimos nuestros ojos, somos tan bendecidos porque Dios quiso darnos un día más de vida. Pero nosotros no vemos esa bendición que se llama vida, sino que comenzamos a afanarnos por lo que el día nos traerá, por lo que necesitamos, que Dios nos dé, etc. Somos así porque nos dejamos llevar por el ego, por el yo falso. No valoramos lo que tenemos, exigimos más de la cuenta, como que si Dios estuviera obligado a responder a cada capricho nuestro, como si fuera el mago de la lámpara maravillosa. ¿Por qué por un momento no volvemos nuestra mirada alrededor y nos damos cuenta lo bienaventurado que somos al tener lo poco, mucho que tenemos? Yo ahorita que estoy viendo las noticias de la Franja de Gaza y estoy viendo cuánta gente se ha quedado con nada, ni siquiera con lo mínimo. De verdad, nosotros estamos viviendo en un país donde todavía hay paz, donde podemos tener un techo, comida, luz, agua, gas, etcétera. Quizá no tengamos todo lo que quisiéramos tener y hasta quizá no merecemos lo que tenemos, pero Dios es tan bueno
que nos ha dado el regalo de la vida. Y con esto deberíamos de sentirnos bien servidos. Por un momento deja de pensar eso que te preocupa, que te mortifica. Deja de pensar en eso que te ha estado robando la atención los últimos días. Levanta tu mirada a las cosas que tienes, a las bendiciones que Dios te ha dado, a lo que para ti quizás sea poco, pero que realmente es mucho, sobre todo si tenemos en cuenta que no somos merecedores de sus bondades y que no somos merecedores de sus misericordias, pero aún así Dios nos bendice. Ábrete a tu yo espiritual. Una muestra de la bendición de Dios sobre tu vida es que hoy, este día, esta hora, estás oyendo esta charla, lo cual significa que tienes vida y la salud necesaria como para escuchar lo que en este momento estás escuchando. Deja de pensar en lo que no tienes. Deja de victimizarte y dale gracias a Dios por lo que tienes. Y quizá no mereces por su gracia y misericordia, sobre todo por tu vida que es tan hermosa. Al darle gracias, Dios va a seguir bendiciéndote abundantemente. La vida es un cielo armónico entre el dar y el recibir. Mientras más das, más recibes, sobre todo si das con alegría. En 2 de Corintios 9, del 7 al 15, nos dice el Señor: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Palabra de Dios. Cuando das, sobre todo a la iglesia, a Radio María, a las misiones, estás obedeciendo a Dios. Estás contribuyendo a la expansión del reino y estás honrando con tus bienes a Dios. Debes dar de lo que recibes, cuando menos el diezmo, decía el Antiguo Testamento. En Génesis 14, 20, dice que Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que llevaba Melquisedec. Y en Levítico 27, 32, nos dice que el diezmo de todo lo que pasa bajo el cayado será consagrado a Yahvé como diezmo. No hay descuentos para Dios. Curiosamente, cuando vamos a un restaurante, no nos pesa dejar el 10 o el 20% de propina al mesero que nos atendió por 1 hora o 2. Y a Dios, que está con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿cuánto le estamos dando? En Deuteronomio, en el capítulo 26:1, Dios establece con el pueblo de Israel una alianza y le pide lo siguiente: cuando llegues a la tierra que Yahvé tu Dios te dé en herencia, tomarás los primeros productos de la tierra que Yahvé tu Dios te da y los depositarás ante Yahvé, y te postrarás y adorarás a Yahvé tu Dios. Palabra de Dios. Dicen por ahí, bueno, es un chiste, que un día un billete de $100 llegó al cielo y que San Pedro le dijo: por favor, espérate a que te toque tu turno para pasar al cielo. Y en eso llegó un billete de $5 y lo pasaron luego. Luego llegó un billete de $2 y lo pasaron. Por último llegó un billete de $1 y le hicieron un chorro de bravo y le aplausos y todo. Y el billete de $100 se quejó, dijo: oye, ¿por qué? Yo tengo más rato, tengo un valor más grande, estoy aquí desde hace rato y a mí no me recibieron con tanta alegría y tan rápido como el de $1. Y voltea a una de las ángeles y le dice: es que al de $1 lo vemos todos los días en misa y a ti rara vez te vemos. Y es cierto, ¿cuánta gente cuando pasa la limosna o cuando nos piden donaciones para continuar con la obra de evangelización, andamos buscando el billete más? Le pedimos a Dios cientos de dólares y le damos $1. Curiosamente, a partir de que tú le cumplas a Dios, Él va a controlar tus finanzas.
En Malaquías 3:8 dice lo siguiente: ¿puede acaso un hombre engañar a Dios? Pero ustedes me están engañando. Ustedes dirán, ¿en qué cosa te hemos engañado? Pues con los diezmos, con los tributos sagrados. Palabra de Dios. Si no cumplimos con lo que le pertenece a Dios, entonces nos va a controlar el amor al dinero. Y Jesús nos dice claramente que no se puede servir a dos señores. En Mateo 6:24 nos dice, nadie puede servir a dos amos. Necesariamente odiará a uno y amará al otro. O bien, cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Palabra de Dios. Curiosamente, el placer de dar nos introduce en la corriente inextinguible del amor. Un amor que nos mueve a dar y a darnos sin medida y a vivir unidos. En el flujo generoso del dar y del recibir, hallamos nuestra felicidad. ¿Cómo? Pues buscando la felicidad de los demás. Y la clave está en enseñarnos a dar siempre algo a los demás, conscientes de que es mucho lo que podemos ofrecer. Toma hoy la decisión de dar siempre algo de tu vida, de ti, y tu vida se llenará de amor y de alegría. Y no te estoy diciendo solo de dar dinero, sino de regalar tiempo, servicio, una sonrisa, un abrazo, una flor, una tarjeta, una oración. En saber dar y saber recibir está uno de los principios de la paz interior que anhelas y que es fuente de felicidad. Lo dice Jesucristo en Hechos 20:35. Hay más alegría en dar que en recibir. El reino de los cielos es absolutamente perfecto y organizado. El reino celestial es el único gobierno que brilla de esplendorosa belleza, de perfección y gloria. Y en este gobierno se registra todo lo que pasa en nuestras vidas. Aunque sabemos que hay muchos misterios, la palabra de Dios nos dice que todos los creyentes vamos a pasar por el tribunal de Cristo y allí estarán los registros de nuestra vida y seremos recompensados por todo lo que hayamos hecho para Dios. Los ángeles de Dios llevan un registro perfecto de todo lo que sembramos para su reino y de cada una de las cosas que dimos. Está escrito, el Señor de los cielos y la tierra tiene cuenta de todo. Cuentan que una vez un hombre llegó al cielo y llegó a un salón lleno de ángeles que no se daban abasto, que estaban trabaje y de repente lo pasaron a otro salón donde había un ángel sentado sin hacer nada. Y entonces este hombre preguntó, a ver, el salón que pasé, ¿de qué se trataba? Dice, ay, es el salón, en ese lugar están las peticiones de la gente y los ángeles no se dan abasto. Dice, ¿y este salón por qué está tan solo? ¿Y por qué no hay tanto trabajo? Dice, en este salón es donde se reciben los agradecimientos. Sin duda es natural y justo que cada uno, a través del empleo de sus cualidades personales y del propio trabajo, pues se esfuerce por conseguir aquello que necesita para vivir. Pero el afán desmedido de posesión se convierte, como lo hablaba en el programa pasado, en avaricia, codicia, que impide al hombre abrirse a Dios y a los que le rodean. No sé, a mí me siento que las palabras que Pablo le dice a Timoteo siguen siendo válidas en la actualidad. Primera de Timoteo 6:10. La raíz de todos los males, ojo, de todos los males, es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Palabra de Dios. No puedes ser un idólatra del dinero.
De verdad, tú pregúntate, todos los problemas que has tenido familiares o con tus mejores amigos, ¿no ha sido por dinero? Para liberarte del poder de la riqueza y recibir las bendiciones sobreabundantes, comienza hoy a ser 100% fiel en tus diezmos y ofrendas a Dios. De esta forma, tu corazón se va a ver liberado del poder de la riqueza. Cuando das, estás obedeciendo a Dios, estás contribuyendo a la expansión del reino y estás honrando con tus bienes a Dios. En Malaquías 3:10 dice lo siguiente: entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo para que haya alimentos en mi casa. Y traten después de probarme, dice Yahvé de los ejércitos, para ver si les abro las compuertas del cielo o si derramo para ustedes la lluvia bendita hasta la última gota. Entonces vendrán a felicitarles todas las naciones, porque su país será un paraíso. Palabra de Dios. Tenía un tío que tenía varias ferreterías aquí en Guadalajara, que en paz descanse, y diario guardaba en los sobres, pues, el pago de la luz, el pago del teléfono, etcétera, pero guardaba diario el diezmo de sus ganancias, con lo que ayudaba a Radio María, a las misiones, a la iglesia, a todo lo que fuera para la evangelización, para la extensión del reino, y Dios siempre lo bendijo. Aprende esto: el agradecimiento prepara el camino para el milagro, sin importar cuán complicado o difícil sea la situación. Si comenzamos a ser agradecidos y generosos, comenzarán a soltarse los milagros. El manejo del dinero demuestra el estado de tu corazón. En Lucas 16:10-11 dice: el que no ha sido digno de confianza en las cosas sin importancia, tampoco se le confiarán las cosas importantes. Por lo tanto, si ustedes no han sido dignos de confianza en manejar el sucio dinero, ¿quién les va a confiar los bienes eternos? Palabra de Dios. Ojalá que entendiéramos que a Dios no le importa cuánto hemos dado, sino cuánto hemos dejado de dar pudiendo darlo. Tenemos claro el ejemplo de la viuda que dio 2 monedas frente a los fariseos que estaban dando mucho más dinero. Y hay 2 personas a las que nunca vamos a engañar: a Dios y a nosotros mismos. ¿Quieres saber si el poder de la riqueza no te está controlando? Pues por lo menos da el diezmo de todo lo que recibes. Y de esta forma quedarás libre de la influencia del espíritu de la codicia, el egoísmo y la riqueza de este mundo. En 1 Timoteo 6:7 dice: al llegar al mundo no trajimos nada, y al dejarlo tampoco nos llevaremos nada. Y en 1 Timoteo 6:9 dice: los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas, un montón de ambiciones locas y dañinas que los hunden en la ruina hasta perderlos. Palabra de Dios. El espíritu del mundo altera la tendencia interior a darse a los demás desinteresadamente e impulsa a las personas a satisfacer los propios intereses particulares, y se incentiva cada más el deseo de acumular bienes. Cuando tu corazón es guiado por el Espíritu Santo, sin ninguna otra influencia, Él te va a llevar a dar donde sea necesario, te va a guiar a sembrar en lugares donde Dios lo desea, y así irás de gloria en gloria y de poder en poder. En Deuteronomio 14:22 dice: separarás el diezmo de todo lo que has sembrado y que haya crecido en tu tierra, el diezmo de tu trigo, de tu aceite, de tu vino, así como los primeros nacidos de tu ganado mayor y menor. Con eso aprenderás a honrar a Yahvé tu Dios todos los días de tu vida. Palabra de Dios. Dios no necesita nuestro dinero, porque todas las riquezas del mundo son de Él, dice el Salmo 24.
en Primera de Crónicas 29:14 dice, pero ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que podamos darte esas ofrendas voluntarias. En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Palabra de Dios. El Señor en su infinita sabiduría instituyó en su pueblo los diezmos y ofrendas para que aprendiéramos a no ser influenciados por el poder de las riquezas en el corazón y no fuéramos codiciosos ni egoístas. Al cielo no van a entrar los egoístas y codiciosos. Por eso mantenerse generoso es una forma que el Señor, que le demostramos a Dios nuestra obediencia, nuestra fe, sabiendo que Él es quien abre puertas y cierra puertas, y que solo de Él proceden todas las bendiciones verdaderas. En 2 de Corintios 9:6 dice lo siguiente: el que siembra con mezquindad cosechará. En cambio, el que hace siembras generosas cosechas tendrá. Palabra de Dios. Dar a la iglesia, a la evangelización, a Radio María, demuestra nuestro amor y devoción al Señor. Un amor que no solo es de palabras. Sí, las primicias son un acto de adoración al Señor. Las primicias era una costumbre común de los creyentes del Antiguo Testamento. Siempre daban una ofrenda de primicias aparte del diezmo. De esta forma, tú puedes dar una ofrenda de primicias como honor al Señor, declarando que lo primero en tu vida es Dios. $0.50, $1 por cada día del año, del mes. Esto es algo que tú puedes hacer y no sé si quieres hacerlo. La ley de la primicia no definía un valor, era una libre elección. Todo lo decide la generosidad de cada uno. Y Dios te bendecirá y te dará éxito en todo lo que hagas. Y debes ser tú ser generoso y saber dar con sabiduría, pero sobre todo con amor. Dios te dará mucho más de lo que tú le des. Y te va a dar la sabiduría para saber administrar tus bienes. Y fíjense, en el Antiguo Testamento solo era el diezmo, las primicias. En el Nuevo Testamento, gloria a Dios, en Hechos 4, 32, 37 nos dice, la multitud de los fieles tenían un solo corazón, una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Palabra de Dios. Y dice, entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero, lo depositaban a los pies de los apóstoles, que les repartía según la necesidad de cada uno. Fíjense nada más qué maravilloso. Ellos no daban solo el diezmo, ellos vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían según las necesidades de los hermanos. Su nivel espiritual y consagración era tan alto que podían hacer estas cosas sin problema. Yo me pregunto, ¿cuántos actualmente hemos dado propiedades completas a la iglesia del Señor? ¿Cuántos de nosotros venderíamos todo lo que poseemos y lo pondríamos a los pies de los ministros ungidos? Fíjense nada más, los primeros cristianos no ponían solo un diezmo. Su conversión, su amor, su mente era tan elevada en revelación que ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía. Si ellos hacían esto, ¿cómo nosotros vamos a rebuscar alguna manera doctrinal de no dar un simple diezmo, una ofrenda sin palabras? De hecho, sabemos, en Hechos 5 nos cuenta la historia de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira vendieron todo, su terreno, para poder estar al igual que los demás, porque pues todos los demás estaban vendiendo y poniendo todos sus bienes
y ellos eran los únicos que no. Entonces, pues decidieron venderlo, pero se pusieron de acuerdo en que iban a decirle a Pedro, o sea, se iban a quedar con la mitad y le iban a decir a Pedro que solo en la mitad habían vendido sus tierras. Y así lo hicieron. Primero llegó Ananías, le dijo a Pedro, aquí está el dinero de mis tierras, y le dijo Pedro, ¿estás seguro que esto es todo en lo que vendí? Sí. Y le dice Pedro, ¿por qué quieres engañar a Dios? Eran tus tierras, podías quedarte con todo. ¿Por qué mientes? Por haberle mentido a Dios vas a ser castigado. Y en ese momento cayó muerto. Enseguida entró Zafira y le preguntó Pedro en cuánto vendieron sus tierras. Y Zafira, que se había puesto de acuerdo con su marido, dijo que en la mitad. Y le dijo, ¿por qué mientes a Dios? Ustedes se podían haber quedado con todo, pero por haber querido engañar a Dios, vas a correr la misma suerte de tu marido. Y los que se llevaron a tu marido muerto, te van a llevar a ti. Esto es algo muy importante. Por favor, no digas, no tengo. Más bien di, no quiero dar. La cantidad de cosas que recibes depende de otros, pero la que das depende de ti mismo. Si experimentas felicidad al dar más que al recibir, felicidades, porque vas a ver cómo tu felicidad aumenta a causa de tus acciones. Verás que tú puedes ser muy feliz si te lo propones, sin depender de los demás. La regla del hombre que se deja guiar por el falso yo, por el ego, es consigue todo lo que puedas. La regla del hombre que se deja guiar por el yo espiritual dice, da todo lo que puedas. En la esfera espiritual, solo conservaremos para siempre aquello que damos. Ser generoso es algo que muchas veces requiere un esfuerzo extraordinario. Para vivir mejor este valor en lo pequeño y cotidiano, es de gran utilidad poner en práctica algunas ideas. Por ejemplo, procura sonreír siempre a pesar de tu estado de ánimo y aún en situaciones poco favorables para ti o por los demás. Haz el propósito de tener un detalle de generosidad diariamente. No solamente a la hora que vas a dar tu ofrenda a la iglesia, a Radio María, sino sé generoso al sacar la basura de casa, a cuidar al hermano menor, al conservar limpia y ordenada tus cosas, etcétera. Sé accesible en tus gustos personales. Algunas veces deja que los demás elijan la película, la comida, etcétera. Aprende a ceder el paso, a ceder la palabra. Además de ser un acto de generosidad, cuando tú cedes el lugar, es un acto de cortesía. En algunos casos es válido ceder el turno a quien tenga una urgencia real. Cumple con tus obligaciones a pesar del cansancio, siempre con optimismo, buscando el beneficio de los demás. Usa tus habilidades y conocimientos para ayudar a los demás. Enséñales a otros lo que tú sabes hacer. Atiende a todas las personas que buscan tu apoyo, tu consejo. Y cuando te hayas comprometido en alguna actividad o al atender a una persona, cumple y no demuestres prisa, cansancio, fastidio, impaciencia. No olvides ser sencillo. Haz todo discretamente sin anunciarlo, esperando felicitaciones. El vivir en constante entrega a los demás nos ayuda a descubrir lo útil que podemos ser en la vida de nuestros semejantes, alcanzando la verdadera alegría y la íntima satisfacción del deber cumplido. En Mateo 6:19 nos dice, no junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido lo echan a perder y donde los ladrones rompen el muro y lo roban. Junten tesoros
y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Palabra de Dios. ¿Se acuerdan de la higuera que no dio fruto y que Dios la maldijo? Es el tipo de personas que se la pasan todo el tiempo en el templo y alabando a Dios y dando todo, pero que no sueltan el dinero, no sueltan sus bienes al servicio de la evangelización. Por eso el Señor dice, cortan esta higuera que nomás está agotando la tierra inútilmente. No sé si a ti o a mí nos gustaría que el Señor pasara este año y nos dijera, córtenla porque está agotando la tierra. Es real que hoy lamentablemente la ingratitud es más común de lo que debería de ser. Ingrato, lo busqué en el diccionario, significa que olvida, desconoce los beneficios recibidos, áspero, desagradable, etc. Esta definición del diccionario nos ayuda a entender por qué Dios no usa este tipo de personas. No hay nada peor que ser desagradecido en el reino de Dios. Aprende esto. El ser ingrato te hace olvidar de dónde te sacó Dios y de quién recibes todos los bienes. Y si uno observa a través de la Biblia, vemos cómo Dios siempre le recordó a su pueblo de dónde lo había sacado. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 2, dice, has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, ávaros, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión. Palabra de Dios. Ser agradecido es la llave de la vida que nos abre las puertas más difíciles. Nadie tiene en cuenta al egoísta, al individualista, pero sí a los agradecidos. El agradecimiento y la generosidad preparan el camino para el milagro, sin importar cuán complicado y difícil sea la situación. Si comenzamos a ser agradecidos y generosos, comenzarán a soltarse los milagros. Lo vemos claramente en la multiplicación de los panes. Un joven, entre 5,000 personas, que yo creo que más de alguno llevaba también su comida, soltó sus panes y peces. Generosamente se los entregó a Dios. Y gracias a esa generosidad, se dio el milagro de la multiplicación. La vida es un milagro que solo se puede ver cuando te pones los lentes de la generosidad y del agradecimiento. Ser agradecido y generoso destraba la prosperidad. Por eso, la prosperidad de Dios se va a dar a causa de la generosidad y del agradecimiento del hombre. Por eso, ser agradecido y generoso te va a hacer más feliz, va a beneficiar a las personas que los recibe, va a fortalecer tus relaciones, va a desarrollar en ti una actitud positiva, te va a hacer consciente del mundo a tu alrededor y te va a sacar de la ceguera de la indolencia. Por eso es importante ser agradecido. Sí, y yo los invito, del 26 al 29 de octubre, te invitamos a unirte en oración y donación a nuestro gran maratón, que es una verdadera fiesta en familia que apoya y fortalece la misión evangelizadora. Necesitamos en esta época el dinero al servicio de la evangelización. De hecho, se está pidiendo una donación. Por cada $100 que donen, se colocará un corazón en el altar
Y a lo mejor tú no tienes los $100, pero te puedes juntar con tu familia, con tus vecinos, con el grupo de servicio que tienes en la iglesia y aportar estos $100. La meta es colocar 1,630 corazones para lograr salir con los gastos y poder lograr que la palabra de Dios llegue a más y a más personas. Recuerda, todo lo que le des a Dios, Dios te lo va a dar el 100 por 1. Y a lo mejor tú dices, pero nomás puedo dar muy poquito. No importa. La viuda dio 2 monedas y el Señor dijo que había dado más que todos. Y me gustaría terminar con un pequeño cuento. Por ahí dicen que hubo una grande sequía en un lugar en Sonora, California, en Sinaloa, y que estaba una nube donde había una gotita de agua, viendo cómo se estaban muriendo, enfocó su vista en un rancho donde se estaban muriendo todos los animales de esa familia, donde las cosechas se estaban echando a perder, y la gotita decía, ay Dios mío, pero yo una gotita, ¿qué puedo hacer ante tanta bronca? Y bueno, el caso es que el papá, la mamá salen muriéndose de sed, desmayados afuera de la casa, y la gotita mortificada. Por último sale el niño muriéndose de sed y dice la gotita, pero yo ¿qué puedo hacer? Una pobre gotita de agua, de nada serviría. Pero cuando ve al niño no se pudo contener y dice, me voy a aventar aunque sea para mojarle a ese niño los labios antes de que vaya a morir o a desmayarse. Y así lo hice la gotita. Y cuando los demás vieron, dijeron, si la gotita se aventó, yo también, y al ratito yo también, y al ratito cayó un tormentón. Tú da lo que puedas, da lo que tengas, dalo con mucho amor, y el Señor te bendecirá. Vamos de veras haciendo que este maratón haga historia, y que no solamente se saquen dinero para cubrir los gastos que ya se gastaron, sino para poder tener dinero suficiente para seguir sufragando esta misión maravillosa de la evangelización. Que Dios los bendiga y que su generosidad haga que el reino de los cielos siga llegando a muchas personas. Muchas gracias por escucharme.